o hacerle la visita a un amigo, explotó la bomba. Pero eso pues sin contar lo que le pasó al edificio del DAS, el avión de Avianca. Quizás el criminal más grande en la historia de Colombia. Luis Alirio, bienvenido a Los Danieles, es un gusto saludarlo. Le toca Tiene que abrir el micrófono, querido Luis Alirio. Ahora sí. Es un honor para mí estar con ustedes hablando hoy aquí este domingo de diciembre, 3 de diciembre. Pues sí, muchas gracias por convidarme a estar aquí con ustedes y hablar un ratito. Los Danieles. Luis Alirio es, como decía Ana, uno de los pioneros de la televisión regional. Durante años dirigió el Informativo de Antioquia y siendo director del Informativo de Antioquia tuvo la ocasión de ser el único periodista que asistió a la entrega de Pablo Escobar. Ayer se cumplieron 30 años del deceso de Pablo Escobar, quizás el criminal más grande en la historia de Colombia. Y pues Luis Alirio Calle tuvo la ocasión como periodista de estar en un momento especial, inigualable, en el cual seguramente muchos reporteros hubiéramos querido estar. Pero él estuvo en el momento en que Pablo Escobar se entregó para ingresar a una cárcel que no era tan cárcel. De eso vamos a hablar, de esa experiencia, de lo que significó Pablo Escobar, y también vamos a tener la perspectiva de sus víctimas hoy en Los Danieles. Daniel Sampero Espina, ¿cómo estás? Pues muy bien, Dani, todo el pelo aquí, muy pendiente del éxito que estás teniendo con tu libro, te quería felicitar. Además veo que estás haciendo una gira de firmas que ha sido muy exitosa, te reuniste también en la firma con Alejandro Gaviria ayer, si mal no estoy, y hoy a las 4 de la tarde te espera otra firma más en la librería Tornamesa, donde podrás hacerle siesta al sancocho bayuno de Anita. Voy a estar con Vlado. Vas a compartir en mesa con Vlado. Bueno. Sí, hace rato no veo a Vlado, va a ser una ocasión feliz para abrazar a un amigo y una persona a la que admiro tanto. Qué bueno, Dani, pues muy bien, muy chévere, te felicito mucho por todo. ¿Y qué le ibas a preguntar a Luis Alirio? Nada, maestro, encantadísimo en verlo, en conocerlo así sea a través del Zoom, mucha admiración y todo. No, ¿cómo ha visto todo lo que ha pasado? ¿Cómo recibe usted estas fechas oscuras siempre que tienen que ver con Escobar? ¿Qué es lo primero que usted recuerda cuando en los titulares de prensa empieza a hablarse nuevamente de que hay un aniversario de la muerte de Escobar? Pues hombre, lo que uno recuerda más son los titulares. Cada vez que explotaba un carro bomba o que mataban a un magistrado, un juez, un periodista, cada hecho de esos nos ponía contra la pared y lo que uno recuerda es que hacía su trabajo con miedo. Sin saber qué podría pasarle a uno y que por donde pasara podía explotar una bomba y listo, hasta ahí llegó. De hecho, pasó con una periodista de RCN que llamaba Miriam Nasa, en un bombazo, un carro bomba que el cartel le puso a una estación de policía que había cerca del río Medellín, en un sector que hemos conocido toda la vida como Barrio Triste. Había una estación importante de policía y le pusieron un carro bomba y en esas pasaba por ahí Miriam Nasa. Ella no estaba en el afán de cubrir nada, sino que iba para el trabajo y ahí quedó. Es de las cosas que más recuerda uno cuando piensa en esa época, el hecho de morirse uno, yendo para el trabajo o a una tienda a comprar algo, o hacerle la visita a un amigo, explotó la bomba y adiós. Y uno nunca tuvo que ver nada con eso. Es la frialdad con que estos hechos se cometían, que lo dejaban a uno sin preguntas. Bueno, pues, carajo, esto ¿por qué pasa? Pero ¿cómo es posible que le pongan una bomba? Es decir, había una guerra contra el Estado y uno de los objetivos era la policía, y a veces por matar
por destruir una patrulla en la que iban 2, 3, 4, 5 policías, acababan matando 70 personas. O como la bomba de la Macarena, cuando estaban en plena plaza, en plena feria, corrida de toros, y cuando ya salían, después de las 6 de la tarde, explotó el carro bomba debajo del puente y mató a decenas de personas, y a los policías, porque eso lo pusieron cerquita a la patrulla. Eso fue aterrador, fue una de las bombas más terribles que explotaron acá. Pero eso, pues, sin contar lo que le pasó al edificio del DAS, el avión de Avianca, y todo lo que pasaba entre ellos mismos, ¿no? Las vendetas, las venganzas, la aparición de muertos en Las Palmas, en las lomas de Envigado, en una curva que llamaba la curva El Diablo, por allí por cerca Moravia, casi en el centro de Medellín. Eso es lo que más recuerdo. Y yo trabajaba en Caracol en esa época de los años 80, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. La guerra, digamos que oficialmente empieza en 1984, después de la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla, y es cuando el presidente, que era Belisario Betancur, dice: no, pero ¿cómo es esto? Guerra declarada. Yo trabajaba en Caracol Radio y los fines de semana éramos 2 reporteros, uno en la mañana y otro en la noche, sábado y domingo. A mí me tocó el turno de la tarde muchas veces y me tocó hacer resúmenes de muertos en Medellín. 70, 80, 90 muertos de viernes a domingo o de viernes a lunes festivo. Hoy en día matan a 7, 8 personas en un fin de semana y es un escándalo tremendo. Obviamente, claro, eso es noticia y la vida humana está de por medio. Pero es que en esa época, yo creo que hasta 100, pasaban de 100 en casos las cifras. Eso es lo que más recuerda, o por lo menos yo como reportero, como periodista de ese tiempo. El hecho de trabajar con miedo, de salir a la calle y no saber uno si volvería. El miedo de recibir llamadas azarosas, amenazas, el miedo a no decir las cosas o a decir cosas que podrían a uno traerle como consecuencia algún problema, alguna amenaza, que lo mataran. Nosotros, Luis Alirio. Sí. Luis Alirio, leía yo hoy en una crónica muy interesante que usted escribe en la revista Cambio, bueno, que donde señala que fue escogido por Pablo Escobar como único periodista que lo acompañara en su vuelo de helicóptero hasta la cárcel que él mismo había fabricado para encerrarse. Privilegio envenenado, por supuesto. Y decía usted una cosa que me llamó la atención. Dice: pocos preguntan si sentí miedo o si corría algún peligro ese día y después. Bueno, yo se lo pregunto. ¿Usted tuvo después amenazas o alguien por el lado de Pablo Escobar o de los enemigos de Pablo Escobar lo llamó o le dijo algo o lo amenazó o intentaron hacer algo? ¿Usted tuvo que irse de Medellín en los años que siguieron? No, nunca. A veces hasta curioso me parece eso, pero la verdad es que nunca sentí pasos de animal grande y que tuviera indicios de ello, de que provenían del cartel o de los Pepes o del Estado mismo. Cuando Pablo se entregó y se volvió, y después, sobre todo después cuando se volvió de allá de la cárcel, aparecieron los Pepes y ellos empezaban a matar gente cercana a Pablo porque querían sacar a Pablo de la cueva donde estuviera, matándole amigos, conocidos, gente entrañable. Por poco matan a toda la familia. Y yo decía, pero yo fui el único periodista que estuvo allá. Mucha gente podrá creer que yo soy el periodista de Pablo. Y eso ocurrió porque yo le escribí, como creo yo que imagino que pudieron haber hecho muchos reporteros, periodistas de aquí y del mundo. Escribirle a Pablo para una posible entrevista, si fuera en el monte, en el refugio donde estuviera, en fin. Pero no, eso yo lo mandé simplemente, ya no pierdo nada. Yo nunca pensé que eso le llegara. Pero sorpresivamente un día recibo yo la carta de respuesta. Y en esa carta dice que él y sus abogados decidieron que
solo habría un periodista, y que ese era yo. Incluso mencionaba además que él quería que estuvieran el procurador, el director de instrucción criminal, quería que estuviera el gobernador de Antioquia, que era Gilberto Echeverri Mejía, y que estuviera Juan Gómez Martínez, que había participado en la constituyente, para la constitución del 91. Pero ellos lo que uno ve es que ellos no podían estar allá. El gobernador era ejecutivo y del ejecutivo, y Juan Gómez había participado en la nueva constitución. El personal para estar allá era personal de la rama judicial, ningún otro. Entonces esos nunca estuvieron allá. Pues. Además, Gilberto Echeverri, que era el gobernador, se había ido a una misión, a una vuelta, como decimos en paisa, a hacer una vuelta a Estados Unidos, una vuelta de gobierno. Y era el gobernador encargado. La cosa es que yo mismo le pregunté a Pablo cuando estábamos en la cárcel que yo por qué estaba ahí. Sin afán de inmodestia ni nada, la verdad es que él dijo, a mí me gusta eso que ustedes hacen, me parece serio y ustedes son unos defensores de los derechos humanos. Y yo después concluí simplemente que con un reportero regional que fuera más o menos conocido, él podía resolver lo de los otros periodistas. O sea, la información que él me daba, yo se la daba al resto del mundo. Y así efectivamente sucedió. De hecho. Nunca más lo vio. Y lo otro es que yo sentí, y para mí eso es así, él no quería ya una legión de periodistas armados de cámaras fotográficas y de video. Pablo no quería dejar por ahí tirado cualquier resquicio, cualquier rendija para que los que lo estaban persiguiendo para matarlo llegaran a la cárcel. Eso es lo que concluyo yo del hecho de haber sido el único.